Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Alfredo Alonso Aguilar. Soy el director del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí en México. Hoy estamos muy contentos porque en el marco de esta semana de nuestro CAJAT 2020 tenemos la intervención de una distinguida investigadora, profesora, la maestra Carmenza Saldías, quien impartirá para nosotros la conferencia magistral Financiar la ciudad como la casa, un asunto de mujeres. Muchísimas gracias, maestra Saldías, por estar con nosotros. Nos sentimos muy honrados con su presencia y nada más le dejamos aquí ahora con nuestro coordinador de la carrera de arquitectura, el maestro Héctor Cabañas, quien leerá su currículum. Muchas gracias de nuevo. Éxito. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Pues bueno, yo tengo el honor de leer este breve currículo que nos hicieron favor de compartir, que no hace honor a nuestra invitada. La maestra es economista y magíster en planeación y administración del desarrollo regional, alcaldesa encargada, secretaria de Hacienda, secretaria de Planeación y consejera para temas de región y competitividad de la Alcaldía de Bogotá, secretaria de Planeación de Manizales, asesora para la modernización fiscal y de planeación de la Gobernación de Cundinamarca, fundadora y directora del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, vinculada como senadora estratega del Centro Iberoamericano del Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU, Barcelona, Iberoamericano de Desarrollo, Es investigadora también, asesora y consultora y docente universitaria, autora de numerosos estudios y artículos de carácter urbano y regional. Pues un honor, maestra, y le cedo la palabra. Buenas noches, profesor Cabaña, para usted, para el director Alfredo Alonso, para la arquitecta Silvia Xi, que fue quien inicialmente me contactó. Un saludo especial, muchas gracias por su invitación y para toda la audiencia, para quienes nos acompañan en esta tarde-noche de lunes 21 de septiembre, tal vez algunos saben que hoy es el equinoccio, cambian las estaciones, en el norte pasan a el otoño y en el sur se está pasando a la primavera. Entonces, bueno, es un día muy especial, en una ocasión muy especial. Sé que están celebrando, conmemorando un aniversario de la creación de un instituto de investigación en la facultad y el surgimiento de nuevas carreras, de nuevos programas, y comentaba que siempre es un buen augurio para una sociedad el que sus centros académicos, sus centros de investigación, sus profesionales amplíen los campos de conocimiento, se formen mucho mejor y adquieran ese buen hábito que construye la academia, que es el dudar, el pensar, el repensar sobre qué, cómo se está haciendo frente a los temas de la sociedad, del mundo, y en proponer y construir nuevas salidas. Así que yo siempre estaré sin duda del lado de esas buenas iniciativas donde la academia hace parte activa de la construcción de la sociedad. La importancia para ciudades de todo tamaño, grandes, enormes, pero sobre todo para ciudades medianas, en crecimiento, en desarrollo, de tener también una academia que crece con ellas, una academia que las va pensando, que las ayuda a entender, que va guardando la memoria y las grandes ideas que jalonan y que orientan el desarrollo de esas sociedades, pues es muy importante. Así que bienvenido, felicitaciones y espero que esa buena tarea que han hecho fructifique y fructifique sobre todo en toda esa juventud
que se está formando y que está aprendiendo en ese campus, que su trabajo está en la vida real. Y en ese campus, y voy entrando un poco en materia, en ese campus real que es la ciudad, ¿no? Y entonces, pues cuando me llamó Silvia, ella entiendo que había escuchado alguna charla mía, alguna presentación en un evento en Ciudad de México y después alguna charla a través de la red en estos meses, conversando con un grupo de investigadores mexicanos. Y ella pues me preguntó qué tema iba a abordar y yo le planteaba, bueno, pues hablemos un poco de una manera desestructurada, no quiero armar una presentación con diapositivas y con todo esto porque prefiero conversar, pero le decía, bueno, podemos poner un tema, dos temas que son muy cercanos digamos, a mi enfoque para conversar. Uno es un tema de feminismo, pero claro, no los voy a cansar con el feminismo convencional ni con todo el discurso, sino cómo desde el feminismo, digamos, se construyen unas miradas distintas sobre materias que son muy importantes, pero sobre todo, no solo para en general entender el mundo, sino muy importantes para entender las ciudades y la vida real. Y quizá la idea es un poco que a veces esa perspectiva feminista casi que da ventajas para mirar ese mundo real y ese mundo de las ciudades en la medida en que las mujeres solemos, digamos, por tradición, esto es muy largo, pero ahora se los cuento un poco en más detalle, digamos, solemos estar más cerca de la vida cotidiana, de la vida real, del manejo de lo concreto, que es lo que es la ciudad versus lo que el mundo patriarcal o el mundo masculino suele hacer, que es vivir construyendo en un mundo de abstracciones, en un mundo de hipótesis, en un mundo de imaginarios, que un poco, digamos, desmaterializa, elimina lo real y lo concreto para abordar el análisis y las soluciones. Entonces, pues desde allí vamos a entender que hay dos maneras de ver el mundo y que la importancia de verla desde los dos lados es mucha, porque será la única forma de poder dar cuenta de algo que se parezca a lo que en la realidad ocurre. Y en ese proceso, pues entender qué es lo que se ve distinto desde el feminismo frente a materias que nos tocan a todos, pues les puede aportar, repito, la primera parte de la conversación. Y la segunda es hablar sobre el tema de las ciudades, y en particular de cómo es que se construye, digamos, la bolsa de recursos, pero para decirlo de una manera más bonita, cómo se construye el factor que le da autonomía a las ciudades para ellas poder empezar a procurarse su propio destino, que es una aspiración bastante contemporánea y bastante importante, ¿no? Al final, planear y pensar el futuro, imaginarlo, es un acto que por lo menos temporalmente le quita a Dios el control sobre nuestra realidad y sobre nuestro devenir y dice, no, nosotros como sociedad podemos, entonces imaginémonos cómo es, aprendamos a entender problemas básicos y veamos cómo se resuelve y al lado de eso busquemos con qué recursos resolvemos, ponemos en práctica las soluciones. Son cosas bastante materiales, bastante reales que indican que ya no estamos de la mano de Dios para resolver los problemas, sino que la sociedad humana va cobrando control de esas grandes decisiones para poder garantizarse también aquí en la tierra, no solamente en el cielo, una mejor vida y un mejor presente, no solo futuro y mucho menos no solo eternidad. Entonces, esas dos visiones de lo feminista y las ciudades, digamos, es lo que les quiero compartir y por eso llamé la charla financiar las ciudades como la casa, un asunto de mujeres. Y lo digo como la casa porque, a ver, como en la casa
y como les ha pasado a las mujeres, buena parte de la riqueza de la sociedad pues se genera desde lo doméstico, ¿no? Todos los servicios del cuidado, todo esto que hoy se llama la economía esencial, todo esto que ahora en medio de la pandemia hemos visto que sigue operando independientemente de que paren o no los consumos de bebidas alcohólicas o se tengan que cerrar los casinos o la fiesta, pero si algo no para es esa economía y esa actividad que además de proporcionar bienestar, proporcionar buen vivir a la gente en el cotidiano, es una fuente de riqueza, ¿no? Es una fuente de ahorro, es una fuente que va a permitir, si no producir riqueza monetaria, sí ahorrar riqueza monetaria en la medida en que no hay que invertirla en eso, y con eso va a poderse generar con que invertir en eso que han llamado sectores productivos, que pues tampoco lo son tanto, pero bueno, así los han llamado. Y esto a propósito de que también las ciudades generan muchísimas riquezas, pero son muy invisibles, ¿no? Son muy invisibles porque en medio de todo el planteamiento de los estados nacionales y de los grandes agregados macroeconómicos y de las grandes cuentas, ¿cuánto produce cada ciudad? ¿Cuánto produce cada región? ¿Cuánto debería producir? Esos no son medidas que estén tan a la orden del día, ¿no? Las ciudades, a medida que se van modernizando, que se van haciendo más sólidas, que tienen discurso más fuerte, ya pueden contestar esas preguntas de mejor manera. ¿Qué es lo que de verdad aquí se produce? ¿Quién lo produce? ¿Cómo lo produce? ¿Y cuánto le aporta a la nación? Y de allá, ¿cuánto nos devuelven o cuánto le reparten a otros? Pero en lo general se tiende a creer que las ciudades y las regiones son un poco también mantenidas por la nación, ¿no? Así como se hace creer que la economía productiva y los que salen a trabajar al mundo formal mantienen a la gente que está en las casas. Entonces, romper un poco esas miradas y mostrar que hay otras formas de ver y que entender donde se generan en la ciudad grandes riquezas y cómo se puede participar de esas riquezas para hacer mejor ciudad es de alguna manera lo que yo llamaría una mirada desde las mujeres, que les puede aportar algunos elementos novedosos o por lo menos algunos elementos críticos sobre la manera en que a veces leemos la ciudad y leemos lo que se puede o no generar en ella. Muy bien, con esa introducción que sé que es probable que haya quedado un poco suelta, pero como les digo, esto es un poco, le decía Silvia allí, esto es como un intento de una de esas sesiones de improvisación de jazz donde hay unas pautas, y ya les digo, podemos hablar del tema desde las mujeres, desde la ciudad, cómo es que las fuerzas y las riquezas de la ciudad se aprovechan o no, y cómo es que podemos aprender a mirar distinto el cómo potenciar la ciudad para generar más bienestar, pues esa improvisación vamos a ver cómo nos sale. Y les decía, bueno, lo primero es un poco el tema del feminismo, ¿no? ¿Qué es lo que uno desde una mirada feminista, el feminismo difícilmente puede uno remitirlo a algo único, a un movimiento ya acabado, estructurado, a un planteamiento teórico, conceptual? Digamos, ellos son feminismos, hay muchas formas tal vez de poner ese debate sobre la mesa. Yo no voy a entrar en todo el debate conceptual, teórico, de eso qué significa o no, pero les quiero poner de manifiesto unos elementos que son muy importantes y que se han ido poniendo sobre la mesa en la medida en que las mujeres entramos a la escuela. Esto ocurre a mediados del siglo XX, cuando hay una entrada masiva, y cuando la entrada masiva de las mujeres al mundo masculino, a la academia, como venía montada por el mundo patriarcal, permiten no solo conocer el pensamiento masculino y la forma en que se ha estructurado, sus métodos, sus epistemologías, todo aquello, sino que además permite aprender esos métodos y esas maneras de dudar para aplicarlo a lo que se está aprendiendo y para repensarlo desde las mujeres. Y eso es un ejercicio que no está todavía sistematizado, no está entendido, no está
está comprendido completamente, ni dentro de la academia ni a nivel general. O sea, esto es el ejercicio que desde las mujeres se hace por aportar al conocimiento, pero en ese proceso sí hay unas cosas que se han ido aportando muy interesantes. Y la primera que yo pondría, digamos, como por ponerle un orden en las dimensiones a la manera en que las mujeres hemos ido cambiando la manera de entender el mundo, es que por razones del propio proceso de eso que llaman hoy la gran historia, la historia profunda, digamos, muestra esa cercanía entre las comunidades que iban nómadas, migrantes por miles de años en todo el proceso de recolección de alimentos y aprendiendo a distinguir qué se come, qué no, qué se consume, y lo que posteriormente termina siendo la sistematización de la agricultura como una tarea de un enorme contenido femenino, una tarea en la que hay una presencia de mujeres muy, muy fuerte. O sea, las mujeres históricamente, milenariamente, estamos hablando de miles de años, tal vez cientos de miles de años, en el antecedente y en el desarrollo del Sapiens, las comunidades se alimentaban en torno a seguramente grupos que eran variados, pero donde la provisión del alimento, desde amamantar hasta el desarrollo de eso que se llamó la agricultura, tiene, repito, una muy fuerte presencia femenina. Y eso lo van a contar maravillosamente en un texto que se llama El mito de la diosa, es uno de los muchos textos, que ha mostrado cómo si algo es probable que haya habido en las sociedades anteriores a la sociedad patriarcal, era una íntima relación entre las comunidades humanas y la naturaleza, y la cercanía de lo femenino y la naturaleza en torno al dar vida, en torno al producir la vida, ¿no? Voy a dar un salto grande en la explicación, pero cuando aquello de la Biblia, de estos libros sagrados de las religiones monoteístas aparecen hace 4 o 5 mil años diciendo que Dios hizo al ser humano de barro, y que además después de hacer a los hombres, porque hizo fue al hombre de barro, le saca una costilla al hombre y hace la mujer. Pues claro, lo que estamos es contrariando lo que la evolución ha contado de cómo es el proceso, y el proceso nace de hembra, y la naturaleza y la vida, como las de las mujeres, es femenina, es una dación de vida que se comparte con la tierra, y por eso es probable que en la primera gran época de la humanidad ahí haya habido mucha cercanía entre lo que era lo femenino y la divinidad que era la tierra, y no la tierra inmaterial ni nada, sino la tierra material y concreta que nos daba el trigo, que daba el grano, que daba lo que se comía y que posteriormente va a dar la posibilidad de asentarse, ¿no? Entonces, es muy milenaria la referencia a la naturaleza, y si alguna duda queda de la importancia de la naturaleza en el mundo anterior al patriarcado y el problema del patriarcado con la naturaleza, y en consecuencia las causas profundas que hay del cambio climático en la mirada patriarcal, es que lo primero que prohíbe el Dios patriarcal es desechar la naturaleza, ¿no? O sea, esto hay que renegar del mundo, el demonio y la carne, ¿no? Pero lo primero de lo que hay que renegar es del mundo, porque esa vaina está perdida, porque el mundo es malo, la tierra es mala, lo que hay aquí es malo, eso para estar aquí es temporal, para sufrir, porque el mundo es celestial, el reino es celestial, la tierra no importa. Y renegar de la tierra, y renegar de la naturaleza, y renegar el respeto, la adoración, es casi la condición para poder aceptar el Dios patriarcal, que es un Dios absolutamente etéreo, un Dios guerrero, un Dios matón, un Dios al que le gusta la sangre, no le gustan las maticas, ¿no? Remítanse al episodio de Caín y Abel llevándole los regalos a Dios, y el origen de ese asesinato, ¿no? De ese primer asesinato que se registra en los libros sagrados. O sea, lo que les quiero decir es, cuando uno entra por el feminismo, lo primero que va a entender
es que antes de empezar a adorar a los dioses inmateriales había una necesidad de entender sobre qué se vive, sobre qué se pisa, de qué se come y en dónde nos entierran, qué somos. La referencia que nos hicieron de barro, claro, está, y es muy probable que los entierros desde épocas milenarias hayan sido de la gente en la tierra. Y ahí nos clavaban en el centro una semilla y de ahí nacía vida y de ahí seguramente se han construido 1000 mitos, pero lo que yo quiero decir es que esa relación entre el dar vida de las mujeres y la naturaleza y esa forma de construir un respeto en torno a la vida y esa protección de la vida era una sociedad que existía probablemente antes del patriarcado, que es una sociedad de muerte, que inicia con hechos violentos, con eso inicia. Pues además de desconocer el papel de las mujeres en la gestación y en la parida y en la crianza de los muchachitos, entonces encima, pues, digamos, de ahí para adelante todo es violencia, todo se va a obtener por violencia. Honrar a Dios es un acto que nos piden entregando la vida, ¿no? Abraham está ahí contado también, ¿no? Que entrégueme el muchachito, vaya y mátelo en honor a Dios. ¿Qué madre quiere hacer eso, no? Digamos, hay demasiadas evidencias de que hay que superar mucho de la visión patriarcal y hay que recobrar mucho para entender realmente ese tema de la naturaleza, que no es cuidar árboles, no, es reconocer nuestra esencia material mientras estamos aquí en esta tierra y nuestra interdependencia de la naturaleza. Porque no es como sapiens que miramos allá a lo lejos la naturaleza, no, las mujeres miran la naturaleza como su fuente realmente de, digamos, de vida, ¿no? Nada mejor que una mujer para entender el agua como alimento, como para lavar, la limpieza y la salud, para tener las plantas regadas, no solo para producir energía para encasillar y vender a lo lejos. No solo para montarse y ir a sacar los peces y aprovecharlo, no solo eso. Vale, eso también puede ser importante, pero sin duda la mirada feminista sobre la naturaleza le pone elementos muy importantes a la transformación del pensamiento humano. Por ahí lo oía decir el otro día en un concepto que es muy bonito, nos saca de ese, antropocentrismo, casi que diría uno falocentrismo, porque solo ha sido una humanidad y una referencia a los hombres como género, exactamente, y los demás no cabíamos, ni las mujeres, ni los otros géneros que pueda haber, ni nadie que no hiciera parte del grupo de los machos alfa, porque todo lo otro además era desechable. Entonces, creo que ahí entender cómo superar un poco esas nociones va a ser muy importante, cómo avanzamos para reconectar con la naturaleza desde nuestra condición de seres interdependientes y parte de todas esas otras comunidades, recuperando probablemente nociones muy antiguas. Les repito, libros como El mito de la diosa son textos realmente fascinantes, pero igual creo que muchos de estos libros que están ahora de Harari o de David Graeber hay muchos autores trabajando esta gran historia donde uno puede encontrar evidencias de que el mundo antes del patriarcado tuvo otros propósitos probablemente más cercanos a la vida que a la muerte. El otro elemento del feminismo que seguramente es importante mencionarles es una cosa que para los hombres es difícil de entender. Para las jóvenes también seguramente es difícil de entender, pero para las mujeres de mi generación fue la realidad. Y es que cuando yo nací en mi país, aquí en Colombia, también soy chilena, también allá, el voto apenas estaba empezando. O sea, yo pertenezco a una generación que vio cómo poco a poco
las mujeres pasábamos de ser el apéndice de un hombre, cultural, social, política, económicamente hablando, a ser individuos y después a entender, mierda, que somos la mitad de la humanidad. Y ustedes no saben lo que eso significa. En la cabeza de un ser humano también les pasa a muchas de las minorías, ¿no? El tema de haber roto en los años 50, 60 las puertas de la academia y habernos metido allá y haber podido entender desde allá dentro un mundo de cosas. Pues miren que lo que logró fue permitir que muchos grupos que eran tratados como minorías, como las mujeres, a pesar de que somos más de la mitad de la humanidad, para equilibrio de la humanidad, porque pues, los casos son los que haya más mujeres que hombres es una forma de tener garantizada la sobrevivencia de la especie. O sea, eso es un valor, no es un problema de que haya más mujeres, no es una oportunidad para que los machos pasen mejor, no, es para que valoren, que es lo que es escaso en la humanidad. Pero es que esas mujeres eran tratadas como minorías y las minorías todas olvidadas, ignoradas, relegadas. Y de pronto, de ser olvidada, relegada, después de leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir, después de uno abrirse a la escuela, entrar y empezar a saborear ese árbol del saber, pero sobre todo para cuestionar en qué mundo es que vivimos, las mujeres nos hemos convertido en una mayoría. Y yo le quiero contar al mundo que me está oyendo hoy, y es probable que en el curso de la siguiente generación sean una mayoría que va a llegar a gobernar con lujo de detalles, porque va a saber que es mayoría. Y que puede que haya muchos discursos desde muchos lados del mundo convencional patriarcal que le ofrecen cosas, en tanto minoría, pero que en torno a una propuesta feminista seguramente no se va a llamar así, seguramente no serán los partidos como los conocemos hoy, serán otras formas organizativas, pero en torno a movimientos donde las mujeres van a ser las cabezas, van a ser la mayoría en las mesas, van a ser quienes marcan la tendencia y a quienes va a seguir la mayoría de la población, que son mujeres. Para mandar solo con las mujeres y para las mujeres. No. Eso no, nunca estará eso en el feminismo. Ningún feminismo ni ninguna feminista está por un mundo solo para las mujeres. Lo que no quiere es un mundo sin mujeres. Lo que no está dispuesto es aguantarse más que nos traten como minorías y que se sigan haciendo eventos donde son 8 o 10 hombres hablando de la lactancia materna. No más. Allá están sentadas mujeres, lo piensan mujeres, lo deciden mujeres, pues que haya hombres. Tampoco se trata de que todo sea de mujeres solas con ellas, no. Pero ya es tiempo. Porque, repito, en mi generación logramos hacer ese gran salto. Y ese salto de ser apéndices de ser las relegadas a cobrar la noción de que en todos los países, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las ciudades, en todas las condiciones, en los campos y en las ciudades, la mayoría somos mujeres. Y las mujeres pensamos, vivimos, asumimos y explicamos el mundo distinto, porque nuestra vivencia histórica, milenaria, nuestro ADN tiene un programa de cómo se ubica en el mundo distinto al que traen lo que marca el patriarcado, que son machos alfa, cazadores, recolectores y guerreros. Son dos cosmogonías distintas. Y ninguna tiene que decir que es mejor que la otra, pero es hora de empezar a hablar entre ambas para ver qué es lo que es el mundo. El mundo en el siglo XXI no puede seguir manejado por machos alfa, guerreros, etcétera, etcétera. No puede, ya no más.
No podemos estar en medio de esta situación que estamos de pandemia. Y los machos viendo a ver si compran más armas, si arman más guerras, si botan la plata en lo que no toca. No puede ser. Ahí hay un tema y, repito, el ser un colectivo hoy mayoritario tiene un potencial para el futuro que va a cambiar la manera de hacer política. Y esa instancia política, ya no voy a entrar en ese detalle porque ya el tiempo va corriendo, pero también en la instancia política, en la instancia económica va a haber profundos cambios por esa mirada femenina, feminista, de los feminismos, releyendo lo que nos han contado sobre cómo funciona el mundo, sobre sus grandes planteamientos, y creo que ahí vamos a ver unas grandes transformaciones en el ejercicio de la academia, en lo que se enseña, en lo que se practica después y en lo que las nuevas generaciones con una visión menos sexista, una visión más comprensiva, una visión bastante más armonizada, casi que aprovechando que hoy es el equinoccio, pues aquello del yin y el yang, creo que ahí es donde va a ser posible encontrar por lo menos explicaciones satisfactorias, suficientes para abordar soluciones a la sociedad mejores que las que estamos dando. Porque si la solución es seguir en una guerra permanente, ¿qué es lo que propone el patriarcado? Y matando miles y millones con tal de tener los negocios abiertos, creo que sigue siendo una pésima oferta para una humanidad que se supone que, siendo sapiens y llevando miles de años de desarrollo, debería estar un poco más asumida de lo que es el bienestar del espíritu y el cuidado como la esencia de una cultura de la vida. Muy bien, pero ahí, digamos, redondeo lo básico diciendo que tal vez les va a sonar exagerado, pero si uno se mete en un enfoque feminista, en un pensamiento feminista duro, alimentado con ambientalismo, pacifismo, con los temas de la nueva economía, uno probablemente encuentra una fórmula como de este estilo, un proyecto de sociedad sustentable. Eso quiere decir que garantice que esta crisis climática, así nos toque parar negocios de los malos, o sea, eso no tiene que ser un problema. No puede ser que por seguir manteniendo la pesca mala o la explotación mala de hidrocarburos o la contaminación tengamos que mantener un mundo de máquinas prendidas. Creo que ahí hay mucho por corregir. Segundo, incluyente. Esto ya realmente es muy difícil seguir en una sociedad donde el 1% se queda con todo y los demás verán qué hacen. O sea, no es suficiente. Esto es una forma más sencilla de decirlo, un juego de monopolio en el que ya el juego se acabó porque uno solo se quedó con todo y ya, a uno ahí tienes que borrón y cuenta nueva, empecemos otra vez otro juego donde todos quepamos. Y equitativo, porque no es solo que sea incluyente y que vengan, todos caben, pero a ver dónde se acomodan, sino todos caben en muy buenas condiciones, ¿no? Todos caben muy bien ubicaditos, con muy buena satisfacción de lo básico y con una buena oportunidad de pasar el tiempo que les toque aquí en esta tierra, muy bueno. Si hay cielo y el futuro y la eternidad les tocan, qué bueno, pero la responsabilidad humana, la ética humana es darle a la gente que está aquí en la tierra hoy buena vida. Y eso hoy tenemos unas agendas, unos acuerdos, unos derechos humanos establecidos más o menos para saber qué es bueno. Después, con una economía esencial, ya lo he dicho, es muy importante entender que la economía no se ha parado ni aquí ni en ninguna parte. Se pararon unas actividades que vivían de la especulación, de la ociosidad, de la exageración, sí, pero la producción de alimentos no ha parado. La producción de servicios públicos básicos, en ninguna ciudad reportan que dejaron de prestar el agua o la luz. No ha pasado, ni en ninguna ciudad reportan que las mujeres dejaron de producir la comida, ni las escuelas de funcionar, ni los hospitales. Es más, hacía mucho tiempo no se invertía en eso, como se ha invertido en este momento. Hacía mucho tiempo no aprovechábamos la tecnología de la manera que se ha aprovechado para tratar de darle otro tipo de bienestar a la gente en medio de la situación. Así que no, el mundo no se ha parado, ni la economía se ha parado.
Hay que aprender a leer eso que llamamos economía esencial y que es tan importante para el futuro. Y de una gobernanza, y yo digo de una gobernanza que quiere decir que el mundo hacia adelante, las ciudades, las regiones, los países no son un problema del gobierno solamente, porque la sociedad, la ciudadanía es la que pone la plata, es la que paga los impuestos. Y el sector productivo, que es el que genera otra parte de la riqueza, también quiere opinar. Y hay un tercer sector o cuarto, como se llame, de organizaciones sociales, etcétera, donde hay que sentar a la gente también con el gobierno para ciertas decisiones que nos comprometen a todos. Cuando se trata de decidir sobre la plática de impuestos, de en qué la invertimos, de si se ponen obras públicas o sociales, hay una parte de la decisión que seguramente es pública, pero como es con la plata, perdón, del gobierno, pero como es con la plata de todos, a ver hacia adelante cómo van a ser estas decisiones. Se las pongo nomás a hoy. Para vivir la pandemia, los gobiernos se tienen que endeudar, harto se van a tener que endeudar. Y en los próximos años los ingresos se van a caer, los de los gobiernos, porque los impuestos se van a bajar, porque la crisis económica va a hacer que la gente pueda pagar menos porque ha vendido menos y además las casas valen menos y los prediales valen menos y todo va a costar menos, entonces va a haber menos plata, pero las necesidades van a ser más, porque va a haber gente más desempleada, con el riesgo de la salud, con necesidad de inversión social, de soportar la población mientras pasa la situación de crisis. Pues bien, la única forma de pasar por la pandemia, mientras ella dura, y va a durar otro par de años por lo menos, tal vez, esto es con deuda, pero para que le presten a uno y que uno pueda garantizar que va a pagar, le tiene que preguntar a la ciudadanía, en medio de la crisis no le voy a cobrar, pero cuando esto se acabe todos me pagan y puedo decir que cuento con ustedes para a 10 o a 20 años o a 50 pagar la deuda que necesitamos para poder sobrellevar esta situación que nos está ocurriendo. Ese es un acuerdo divino. Es el momento de reconvertir el pacto de la sociedad, porque de esta no sale el gobierno como le dé la gana a él, no. Tiene que preguntarle a la ciudadanía cómo va a salir. Y la ciudadanía debe estar enteradita de qué es lo que le va a tocar, no en el inmediato plazo, pero esto al mediano o largo plazo tiene consecuencias que nos corresponderán a todos. Muy bien, con esto que les quiero sintetizar, que tenemos que cambiar todo eso que nos han dicho de un Estado guerrero que se gasta la plata en lo que no toca, que prefiere hacer estadios a alcantarillados y acueductos, que primero gasta en ejércitos que en maestros, que gasta más en la guerra que en la salud y la educación, que ya no queremos de eso, que queremos un Estado cuidador, que nos dé bienestar, que nos proteja en las casas, en las calles, empezando por los niños, los bebés, los ancianos, los enfermos, los minusválidos, que si esos están bien atendidos, ay, los demás vamos a estar divinamente atendidos. Pero que lo que queremos es que en vez de tener ejércitos de matones con armas, que venga y nos monta unas grandes brigadas de gente que nos ayude a tener los barrios en perfecto estado, los servicios públicos. Tenemos que soñar que somos capaces. Y con estos paso a la última partecita porque no me quedan sino 7 minutos antes de abrirles algunas preguntas que nos queden, porque hablemos de la ciudad. Pongamos estas ideas en perspectiva de ciudad. ¿Qué ciudades tenemos? Unas ciudades que tienen unos centros internacionales que compiten con Tokio y con Berlín y con Nueva York. Y que cubre el 1% del territorio de la ciudad y probablemente el 1%, digamos que mucho, el 10% de la población de la ciudad. Y el 99% del territorio y el otro 90% de la población, ¿cómo está atendido? ¿Por ciudades precarias? ¿De servicios públicos incompletos? ¿De servicios sociales precarios, malos? ¿Tratando a la ciudadanía como de quinta? ¿Todavía creyendo a los funcionarios que son los reyes? ¿O los políticos que son los dueños?
De esa ciudad no queremos más. Queremos una ciudad donde desde la primera esquina hasta la última tengan todos los servicios que corresponden. Pero no podemos seguir condenando a la gente a que solo le va bien si vive en cierto sector de la ciudad o para obtener trabajo se tenga que desplazar más de lo que se desplazaban en la historia de la humanidad las gentes para ir a buscar un intercambio con gentes y otras comunidades. O sea, aquí hay gente que se tiene que pasar horas sentadas al día en pleno siglo XXI que por llegar al trabajo. ¿Y por qué no puede tener el trabajo cerquita de donde vive? Porque tiene que demorarse para llegar a la salud o a comprar la comida. ¿Qué nos pasa? Eso se llama hoy, en alguna literatura, las cadenas cortas, ¿no? ¿Cómo entendemos la ciudad? No de esa manera lineal, de la época industrial donde todo el mundo vive en un lado y trabaja en otro, sino que cómo entendemos la ciudad y todas sus esquinas, cuadras, calles, todo como lugares donde habita gente y como lugares donde es posible que haya actividad en todos los planos. Ni qué les quiero decir, la fertilidad de eso cuando uno atraviesa toda esta historia con el trabajo virtual. ¿Cuánta gente ya no tiene que ir a ninguna oficina? ¿Cuánta va a estar en su casa mucho más tiempo? Porque descubrimos y generalizamos, masificamos sin saber cómo esa gran transformación del empleo, que era la virtualización. Ocurrió en meses, porque las transformaciones estratégicas ocurren así, en meses. Eso no ocurre en años ni en siglos. Y lo que nos está pasando en estos últimos 6 meses es justamente que hemos ido viendo como muchas de las carencias de la ciudad real, como muchas de las inequidades que se leen en las cifras grandes, ay, que solo un tanto % está con agua, que el acceso a la educación tiene tal problema. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Los lugares donde más se sufre en la pandemia es donde esos recursos están menos disponibles, donde la gente tiene que arriesgarse más por obtenerlos, donde la mala condición de salubridad agrava las condiciones de la crisis sanitaria, donde la no disposición del empleo cerca de los sitios de obtención de servicios básicos obliga a movimientos y aglomeraciones y a aumentar el riesgo de contagio. Ahora, estamos actuando porque tenemos que resolver esta crisis y pasado esto ya, todo esto se nos olvida. Ojo, no. Esta pandemia nos está mostrando cómo es el mundo en el tiempo del cambio climático. La consecuencia del patriarcado, eso que les decía al comienzo de la charla. Bueno, olvidamos la naturaleza, creímos que el Dios era ese inmaterial, nos resolvía todo y dijimos que el mundo, el demonio y la carne y esto es para explotarlo, acabarlo y irnos para el cielo a vivir. Bueno, bien, ahora nos dimos cuenta que esa mirada nos entregó una crisis de las cuales la pandemia actual es una de las señales. Ni siquiera la más grave. Las que vienen son todavía más fuertes porque esas son las fuerzas de la naturaleza desencadenadas por la estupidez humana. Y la estupidez humana es infinita. ¿Y qué generó? No lo sabemos. Pero bueno, mi cuento era a que con las ciudades que tenemos unas oportunidades maravillosas de entender que allí hay unas fuerzas y que hay una posibilidad, pero si vemos la ciudad en su plenitud, si la atendemos completamente, entendiendo esas ciudades donde está la gran riqueza. O sea, las ciudades no viven de plata de la extracción, de la minería, del rentismo, no te pueden poner a producir una máquina que se llama Banco de la República, no. Para ganar autonomía en las ciudades se tienen que dar cuenta de qué es lo que genera la riqueza en el territorio. Y a partir de eso, ¿dónde es que se generan rentas? ¿Y cómo es que se deben distribuir las rentas? ¿Y cómo es que el gobierno debe participar, el Estado, en uso de un derecho colectivo, debe participar de esa utilidad que se genera al producir ciudad para hacer mejor ciudad? Y me refiero a las rentas de la urbanización.
O sea, las ciudades no viven, repito, de que apareció una mina y nos llenamos de plata y de eso y las regalías nos van a dar, o el comercio exterior, eso es accesorio. Las ciudades van a vivir, si se entienden bien, de cobrar ese primer impuesto que es el del derecho a la ciudad, que es el predial, que es un impuesto precioso por donde ustedes lo trabajan, y que tiene que ver con la tarea que hace en buena medida la arquitectura, el urbanismo, el diseño urbano, todas estas disciplinas, por supuesto, la economía, la sociología, el derecho, que entran a ayudar en esa regulación. Y es que la gestión del suelo, ese derecho a habitar la ciudad y ese cobrar por ese derecho es lo que crea la fuerza de ese pacto a nivel territorial. O sea, cuando los ciudadanos pagan el predial, cuando el gobierno lo sabe cobrar, cuando tiene control sobre ese impuesto, está ratificando el compromiso de que las ciudades, un deber de todos, y que entre todos decidimos cómo la hacemos y entre todos ponemos el billetico para hacerlo. Ahí hay una tarea muy interesante por hacer, porque no es como en los estados, nación, en muchas épocas, que una imposición desde arriba crea el impuesto del peaje, crea el impuesto en los puertos, crea los impuestos de los casinos, del alcohol, no, los impuestos que las ciudades pueden cobrar, las rentas que las ciudades pueden cobrar, con las cuales pueden financiar la generación del bienestar social y de las infraestructuras y demás, son las rentas que genera el hacer ciudad, el disponer el suelo, el disponerlo para viviendas o para actividad económica, el cobrarle al tipo de actividad económica que se realiza en unos sitios o en otros, y en eso, en el controlar esa gestión que se hace del suelo para que la gente viva, está una fuente que financia el desarrollo. Es siempre muy extraño ver hermosas ciudades, grandes ciudades, que tienen enormes negocios de todo tipo, de una precariedad gigantesca, pero usualmente tienen una buena parte o un buen número de ricos registrados o en el ranking de ricos del país o aún a nivel internacional. Y generalmente esas grandes riquezas están sobre las fortunas hechas en la venta del suelo para la expansión urbana, en los banqueros que prestan para construir, en los grandes desarrolladores urbanos, en los grandes productores de vivienda. Pero sí, la producción privada de vivienda produce tanta plata que produce millonarios. A ver si las ciudades que producen la norma y los mercados donde esos negocios ocurren no tendrían que ser ellas también millonarias, sino tendrían que tener mejores calidades que las que tienen las viviendas de esos ricos. Creo que ahí hay mucho por explorar. ¿Y por qué digo, y con esto termino, que eso se parece a lo de las mujeres? A cómo piensan las mujeres, porque las mujeres tratamos de ver cómo con lo que tenemos producimos más. La visión masculina suele ser, ¿quién produce algo para ver si se lo quito para yo quedarme con eso? Y yo creo que de la visión extractiva del patriarcado a la visión constructiva y productiva de las mujeres que generan vida, que saben alimentar a la humanidad desde sus tempranas épocas, hay una experiencia que también los profesionales de las distintas carreras podemos aprovechar para aprender a ser mejores ciudades. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que algo hayan entendido de esta confusión y sobre todo que les queden muchas dudas sobre todo lo que nos han contado para que ustedes se atrevan a buscar nuevas preguntas y nuevas respuestas sobre cómo manejar las ciudades con unas ópticas que superen el patriarcado. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias por esta conferencia, maestra. Tenemos muchos comentarios, muchas preguntas. Estamos aquí, pues tengo acá una lista que nos ha llegado por diferentes medios. Aquí tenemos la primera. Muchas gracias por esa conferencia, a quienes la propusieron y la hicieron realidad. Nos hace falta hablar y analizar más estos temas en el CAJAT, o sea, nuestro campus.
no son externos a las aulas de clase, no son casos aislados ni materias complementarias. Son temas esenciales si realmente queremos cambiar esas estructuras como sociedad, ¿no? Y así tenemos muchos más. También hay preguntas. Tenemos otro. El sistema económico capitalista y patriarcal no es sostenible durante un escenario como la pandemia a largo plazo. Es indispensable regresar la vista hacia los modelos económicos basados en el apoyo comunitario. La pandemia sacó de lucir cuáles han sido las prioridades erróneas de los gobiernos en la toma de decisiones. Y ahorita tenemos también unas preguntas. En México se critican mucho los apoyos a personas de la tercera edad, a los jóvenes y personas de discapacidad. ¿Considera eso un buen inicio? Es una pregunta para usted. A ver, yo creo que por principio una sociedad que contribuye tiene derecho a recibir apoyos. Y creo que ese es como el punto de diferencia con lo que han sido planteamientos de la política tradicional, que por un lado le dice a la gente que no pague impuestos, que no tiene que contribuir, incluso si son, por ejemplo, las personas en discapacidad. Hay muchas sociedades donde sencillamente los dejan exentos del pago de impuestos, creyendo que eso es inclusión. Y por el otro lado, dan subsidios. Pero cuando en una sociedad la gente no contribuye, el subsidio se suele dar con un carácter como de limosna. Y eso tampoco madura a la sociedad, tampoco nos hace iguales. Entonces, solo dos cositas frente a esto. Yo creo, primero, que en una sociedad todo el mundo debe pagar impuestos. Y si todos los que pueden pagar impuestos los pagan, seguro que esa bolsita de recursos es grande. Seguro que es mucho más grande que la bolsa que tendríamos si solo los ricos pagan, que ellos suelen pagar poquito, o si solo los de un color o solo los de un lado. Si todos pagamos, a lo mejor cada uno paga menos, pero entre todos sumamos más. Entonces ese principio del todos ponen es fundamental. Y cuando todos ponen, yo pienso que el Estado debe tener una canasta de opciones para atender a poblaciones que de manera permanente o de manera temporal requieran ayudas de su propia bolsa, que creo que es donde está la diferencia. Si a uno le dan plata de la bolsa que armaron con lo del vecino, a uno le están dando de lo que no era de uno. Pero cuando todos pusimos y nos dan de lo que nosotros pusimos, estamos recibiendo lo que el Estado en derecho nos tiene que atender. Entonces, la cosa es en qué esquema se plantean las ayudas. Termino contándoles una anécdota que es muy potente. La sociedad japonesa tiene un esquema de subsidios muy fuerte, particularmente para las personas en discapacidad, pero tenían un problema. El esquema de subsidios además va ligado a que tienen oportunidades laborales, educativas, no es solo que tienen apoyos muy importantes, sino las oportunidades abiertas. Pero no les cobraban impuestos. Y tienen entre esas poblaciones, digamos, mucho problema de alcoholismo, de drogadicciones, de suicidios, de insatisfacción, de crisis existencial. Y en evaluaciones, esto es contado por gente de la comunidad, digamos, que maneja los temas en Japón, en evaluaciones que hacían una de las explicaciones de los discapacitados de por qué se sentían tan mal dentro de la sociedad, era que a ellos no les cobraban impuestos y que no había derecho a que les dieran todo lo que les daban, pero que los hicieran sentir que ellos eran tan
tampoco en una sociedad como que no podían contribuir a la bolsa común. Y yo lo que les quiero decir con esto es, no, el problema no es dar subsidios, el problema es cómo se construye la bolsa común y cómo y bajo qué argumentos doy el subsidio. Entonces creo que ahí es donde tenemos mucho por madurar y por entender eso de el todos ponen para que todos tomen. Ese es la verdadera equidad y donde vamos a tener que trabajar en los próximos años. Usted trae ahorita ese ejemplo de Japón, ¿no? Se me olvidó contextualizar. La maestra es de Colombia, desde ahí nos está permitiendo estos momentos. Y me gustaría preguntarle, en su experiencia en la función pública, ¿ha tenido algún problema o cómo se ha dado tener estas ideas, tener esta forma de pensar tan fuera del status quo que está aquí en Latinoamérica? O sea, esta experiencia que usted tiene en la función pública es vasta, ¿no? ¿Cómo se ha visto esta relación que ha tenido con la función pública? Pues mira, la relación mía con la función pública fue muy circunstancial porque yo, claro, como bien lo dices, tengo una forma de pensar que no cabía dentro de los partidos tradicionales y para ser parte muchas veces del gobierno o participar en lo público tienes que hacer parte de los partidos tradicionales y pensando así, pues obviamente yo no hacía parte de ellos. Pero me tocó una experiencia que es muy importante y es que en 1995 un alcalde fue elegido en Bogotá que era rector de la universidad. Él era Antanas Mockus, venía de ser el rector de la Universidad Nacional de Colombia y Antanas era un matemático, un filósofo y lo eligieron alcalde y él armó un gobierno con gente que venía de la academia y que venía de muchos mundos muy distintos. Ya de hecho el alcalde era bastante raro, un señor con ese nombre, lituano-colombiano, pero de origen lituano, con unas carreras que eran poco usuales, matemático, filósofo. Entonces, pues yo sonaba rara, pero no más rara que el alcalde. Entonces, digamos, y a lo que voy es que a veces las sociedades tienen esa fortuna de que les llega, y lo decía al comienzo, les llega el aire fresco desde la academia. Es ahí donde se están gestando las nuevas maneras de pensar. Ahora, pienso muy distinto, es cierto, pero también lo más sorprendente, y está en la pregunta que Silvia me plantea, porque me tocaba manejar un tema que es tan convencional como la economía, como las finanzas públicas, como el cobro de impuestos, bueno, todos unos temas que suenan horribles, ¿no? A patriarcado puro y todo eso. Sin embargo, la misma manera en que se construyó esa invitación a pagar impuestos, esa forma en que le dimos garantía a la ciudadanía de que le íbamos a manejar bien la plata, esa forma en que le explicamos que solo entre todos íbamos a salir adelante, pero sobre todo una ideita que fue muy potente y fue trabajar con los jóvenes y con los niños. O sea, explicarle a las nuevas generaciones qué es el impuesto, cómo se construye una sociedad pagando impuestos, para qué son los impuestos, qué derechos nos da como ciudadanos el pagarlos, qué poder ganamos frente al Estado cuando ponemos en la bolsa común y cómo de allí vamos a lograr las inversiones fundamentales. Y con eso logramos además que se ordenara el gasto de manera que nos comprometiéramos a que los primeros años y hasta que no estuviera resuelto todo lo que eran demandas básicas con coberturas plenas de acueductos, alcantarillados, servicios públicos generales, educación, salud, no se hacían más obras. A mí me tocó tomar una decisión muy fuerte en ese momento, hace 25 años, y fue decir, no hay metro para Bogotá, porque necesitamos la plata para hacer acueductos, alcantarillados, escuelas, hospitales, y hasta que no lo tengamos no hablaremos de metro. Todavía estamos esperando para empezar el metro. ¿Por qué? Porque lo importante no era tener 20 kilómetros de metro. Lo importante era tener coberturas casi plenas de todos los servicios y tener, como es Bogotá hoy, una ciudad que tiene de los mejores niveles de vida de Colombia a pesar de las dificultades. Entonces, tal vez
yo diría que el pensar distinto, el hacer distinto, fue lo que probablemente ayudó a que una ciudad como Bogotá diera su salto. No lo digo solo por mí, lo digo por el alcalde, por todo el equipo, porque si uno sigue haciendo lo mismo en las ciudades, pues el resultado va a ser el mismo y es precario. Pero cuando los problemas son muy grandes y se pueden plantear soluciones novedosas, por lo menos lo que le decíamos a la ciudadanía era pague por ver que la vida puede ser mejor. Y creo que lo hemos logrado y por eso todavía estos debates siguen vigentes. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles podrían ser los elementos a nivel de diseño urbano que las ciudades puedan ofrecer para propiciar la performatividad o impulsar la designificación y la interpretación de lo que implica ser un hombre y ser mujer? Es una pregunta fuerte porque sin duda las ciudades las vivimos distinto y las habitamos y nos movemos distintos los hombres y las mujeres. Y yo diría que entender, primero, entender la importancia de las coberturas plenas de los servicios públicos y de la cercanía de los equipamientos sociales cerca de donde está la vivienda es fundamental para entender lo que es la vida de las mujeres. O sea, creer que es más importante un estadio porque cada semana se reúnen 60,000 machos a gritar que tener acueductos y alcantarillados plenos en lugares donde las mujeres tienen que caminar 2 horas por el agua o prender la leña o usar combustibles inadecuados. A ver, por favor. O sea, ¿cómo pueden preocuparnos más el tener qué sé yo, infraestructura, grandes monumentos a la revolución, cuando no hay alcantarillado donde echar la mierda? O sea, el entender qué son las demandas básicas de la sociedad, de invertir en eso, tener la vida cotidiana bien dimensionada. Los movimientos, ustedes ya lo tienen más que diagnosticado. 85% de la inversión y del espacio público son vías, y de la inversión en infraestructura física son vías para carros, y ahí se mueve el 15 o el 20% de la gente va caminando la mayor parte. ¿Y cuántos andenes, cuántas veredas, cuánto realmente espacio público para los peatones hay? No hay. Entonces, ¿a quién le hacemos la ciudad? Ah, el del carro, mientras más grande, más. Pero esa es una ciudad que está leyendo solo una parte de la gente. Y la iluminación de las calles, la iluminación. Por favor, ¿acaso los hombres que gobiernan en las ciudades no tienen esposas, hijas, hermanas? ¿O es que no les preocupa que las calles estén sin luz? ¿No les preocupan las calles sin seguridad? Por ellas, por los abuelitos, A ver, pero claro, tenemos que hacer la ciudad a la escala del más débil, no del macho alfa. Ahí es donde hay que cambiar el chip. No podemos hacer más la ciudad para que los hombres pongan una placa y digan, yo hice el gran elevado de no sé dónde, la gran obra. Y por ahí no pasan sino unos pocos carros. Mientras que donde están los miles de niños yendo a la escuela todo el día, no hay por dónde. Entonces, ¿cómo mirar distinto la ciudad? ¿Cómo dejar de mirar lo ampuloso? La pirámide, digo yo. ¿Cómo dejar de mirar lo accesorio y cómo aprender a mirar la ciudad cotidiana? Ahí nos vamos a encontrar con hombres, con mujeres, porque además machos alfa son el 1%, el otro 99% de los machos son comunes y corrientes. Igual necesitarían ir por donde vamos las mujeres. Entonces, si le bajamos a esa pretensión y pensamos en la gente de carne y hueso real, seguramente vamos a hacer mejores ciudades para todos. Maestra, nos están comentando de que tenemos gente viéndola desde Colombia, Chile, Perú. Tenemos muchas reacciones y está la gente muy entusiasmada con los temas que nos está presentando. Aquí un comentario de Buccelli. Yo veo otro problema en el caso del pago de impuestos, y es que se paga pero no lo invierten en lo que es o se lo roban, y eso desmotiva el pago de los impuestos y la evasión. Sí, de acuerdo contigo. Esa es una de las cosas que suele desmotivar. Sin embargo, hay una regla de oro, y es que igual tengo que pagar.
Porque si yo no pago porque se lo roban, pues ya me lo robé yo, o sea, ya que voy a cuestionar, hay un dolor, un cuento que es bastante doloroso, pero que ilustra esto que les estoy diciendo, y es que un niño le dice al papá, papá, si matamos a los malos, quedamos los buenos, y el papá le decía, no, quedamos los asesinos. Y pasa igual, si no les pagamos impuestos a los que roban, quedamos los buenos, no, quedamos también ladrones porque no pagamos. Entonces, lo que tenemos es que pagar y ganar la capacidad de exigir un buen manejo. Eso pasa por elegir bien, eso pasa por exigir rendición de cuentas a los gobernantes, y eso pasa por poder sancionar nuevamente con el voto y con la sanción social en muchos planos al gobernante y a los funcionarios que no cumplen. Yo no quiero vanagloriarme de nada, pero, ¿saben? En Bogotá, en los últimos 25 años, solo ha habido una vez un escándalo feo, maluco, un alcalde con un grupo grande de gente que estaba en un proyecto de obras de un Transmilenio por una de las vías principales de la ciudad. Se llamó el carrusel de la contratación, se robaron un billete, pero la justicia actuó, el alcalde está preso, lo destituyeron, los que lo acompañaron del sector público, privado. Les estoy diciendo, yo no puedo certificar que en 25 años que yo he estado al frente de temas de la ciudad sea el único caso. Seguramente puede haber muchas otras cosas que no se supieron o que se resolvieron de otra manera, pero el único caso que causó un escándalo en la ciudad en 25 años tuvo que pagar jurídicamente, legalmente, con todo el peso. Y eso no es una tranquilidad, pero la gente sabe que en todo caso la pagó. O sea, no se quedó impune el caso. Y esa plata, en todo caso, tampoco acabó con la ciudad. Entonces, creo que es ir formando la cultura, ¿no? Porque creo que mientras los ciudadanos vamos ganando, pagando, vamos ganando la fuerza para exigir que el gobierno y el Estado se porten bien, ellos van aprendiendo. Ellos van aprendiendo porque la ciudadanía es la fuerza real. O sea, la ciudadanía de las ciudades no es como los presidentes que van volando por el aire y alguna vez los llevan a una ciudad real. Los alcaldes están en la ciudad y los funcionarios hacen parte de la gente de una ciudad. Y tienen que ponerle cara real a la gente en la calle. Y ahí es donde está una instancia de control ciudadano que es poderosísima, poderosísima. Incluido el pago de impuestos, porque cuando uno paga impuestos es que yo se los oigo decir a los ciudadanos bogotanos, es que esa plata es de nosotros, de todos, porque destruyen el bus, porque manejan mal, porque toman la decisión que no toca, pero siempre la gente está haciendo referencia de que pilas, usted no está gobernando con su plata, es con la mía. Y eso es un poder enorme para hacer ciudadanía real. Creo que ahí es donde está el verdadero poder de tributar, ¿no? Que le devuelve al ciudadano no el poder de votar y de elegir al gobernante, de ponerle la plata. Eso es lo importante. Que al otro día de uno elegirle, uno le dice, oye, la platica con que te voy a pagar es mía. Y la que vas a invertir es mía, y yo voy a ver que tú lo hagas bien, porque si no, mañana no vuelves. Eso es lo que podemos cuando todos pagamos, ¿no? Ahí es donde podemos fortalecer esa nueva ciudadanía con el deber de tributar. Aquí tenemos otra pregunta de Ana Luisa. Como ciudadanos, nuestro deber es pagar los impuestos y así exigir respuesta a los gobiernos. Así es. Los puntos que usted ha tocado han juntado a diferentes generaciones y diferentes perspectivas. Tenemos gente de arquitectura, de artes visuales, diseño del hábitat, gente que viene fuera de nuestro campus, que está comentando y tienen mucho también que decir, que proponer y que dialogar con usted. Aquí, por ejemplo, Golo Rojas dice, hace falta alternativas políticas municipalistas que pongan al local y a las personas al frente, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. La ciudadanía es lo primero. Bueno, creo que ese es un comentario desde fuera. Creo que ya con esta ya vamos cerrando
su intervención, maestra. Muchas gracias por acompañarnos, nos ha hecho reflexionar mucho y pues yo creo que nos ayuda a engalanar este inicio de esta semana del campus y nos da mucho que pensar, mucho que reflexionar y sobre todo mucho que trabajar, ¿no? Muchas gracias, Héctor, para ti, para toda la gente que estuvo acompañándonos. Muchas gracias. Ha sido una sesión muy estimulante y espero que queden llenos de preguntas y de curiosidades y que se tomen el mundo, porque el mundo es de las nuevas generaciones que tienen todo por ganar. Hasta luego, gracias. Muy amable. Un gusto, hasta pronto. Muchas gracias.